Y finalmente, la pregunta, ¿no? Que habíamos visto que, al menos en nuestros ejemplos, siempre que tenía yo característica cero, eh, la extensión era separable. Y cuando tuve característica prima, eh, hubo ejemplos de dos que no eran separables, pero ya de por sí la extensión se había construido añadiendo, digamos, adjuntando una indeterminada, ¿no? Y por ende obteniendo un campo infinito. Em, entonces vamos ahora a probar que, digamos, el objetivo de la sección es probar que si tengo un campo de característica cero o un campo finito, entonces cualquier extensión algebraica de tal campo es separable sobre el campo que me es dado. Ahora, eh, vamos a necesitar eh, este lema es un tanto técnico, que lo que me dice es que si me dan un campo, ¿no? Y tengo la cerradura algebraica, ¿no? Y un polinomio mónico con coeficientes en la cerradura algebraica, ¿sí? En el grande. Bueno, pues si resulta ser que existe algún entero positivo con la propiedad de que esa potencia, de hecho, está en f, ¿no? Digamos, en f de x que tiene coeficientes en el campo chico. Y ese entero es invertible en el campo, ¿sí? Por ejemplo, piensen en z módulo p, ¿no? En z módulo p, por ejemplo, el entero positivo p cuadrada, pues no es invertible, ¿no? Te da cero en ese campo. Pero, por ejemplo, eh, eh, p más 1 es invertible, ¿no? Y en general, pues digamos, por ejemplo, para p igual a 7, pues los números entre 1 y 6 son enteros que en el campo z módulo 7 son invertibles, ¿sí? Bueno, si suceden esas dos cosas, que el entero que tomé es invertible en el campo y la potencia está en el campo chico, pues entonces es porque de entrada mi polinomio ya estaba en el campo chico, tenía coeficientes en el campo chico, ¿no? Es decir, ya no solo en la cerradura algebraica, sino en esto. ¿Sí? Ok, y la prueba lo que voy a hacer es hacer un análisis minucioso de los coeficientes de esta potencia, ¿sí? Entonces, eh, y así, y digamos, mostrando por inducción que los coeficientes están en f, pero digamos de adelante para atrás, ¿no? O sea, voy a empezar mostrando primero que este está en f, luego que an-2 está en f, etcétera, y al último que a0 está en f. ¿Sí? Ok, ahora, de acuerdo al teorema del binomio de Newton, siempre que tengo yo digamos, a más b a la n, a más b, digamos en este caso a la m, ¿no? Esto siempre lo puedo escribir como eh, la suma desde j igual a 0 hasta m de las combinaciones de m en j de a la j, b a la m menos j. ¿Sí? Y entonces aplico ese teorema, es el teorema de Newton. Aplico el teorema de Newton digamos, con este igual a y este igual a b. Y entonces lo que me queda es pues, con eso, con x a la n igual a b, aquí está, y luego el resto es a, entonces aparece al elevado a la j. Ok, y aquí está el correspondiente coeficiente binomial, ¿no? Ok, eh, y ahora es cuando j es cero, cuando j es cero, aquí pues ya es x a la n a la m, lo escribo, y después escribo la suma, pero pues ya empezando claro en j igual a 1. ¿Sí? En j igual a 1 bueno, digamos, no hay mayor cambio aquí, ¿no? De aquí a acá. Ok, ahora, eh, ¿cómo, digamos, fijen un j, ¿no? Ahora entre 1 y m, porque ya vi qué pasa cuando j es 0.
Entonces, fijen un j entre 1 y m. ¿Sí? Entonces, en el correspondiente término, yo quiero ver, digamos, quiero ver qué pasa. Entonces, como en el correspondiente término tengo que elevar este a la j. ¿Y cómo lo elevo a la j? Pues lo escribo j veces, ¿no? Lo escribo j veces, y de cada una de esas veces voy, digamos, son todos contra todos, por decir, de cada una de esas j veces. Y entonces para obtener todos y cada uno de los sumandos, me basta de los sumandos de la expansión, me basta de haberlo escrito j veces, extraer un sumando de cada uno y hacer el producto de sus sumandos, ¿no? Y escribirlo. ¿Sí? Ok, y entonces como tengo que tomar un sumando de cada uno de esas j veces que escribí, pues el sumando es x a la x a la algo, ¿no? El algo como estoy escribiéndolo hacia atrás, pues lo escribo como n menos algo. Ok, y entonces estos representan los x's que voy tomando. Y yo quiero calcular es con qué coeficiente aparecen. Aparece pues pues ya este que me queda, que esto es fácil ver. ¿Sí? Ahora, claro que cuando hago el producto de los x's, digamos antes de averiguar quién es el coeficiente que aparece con este, ¿sí? Eh, cuando hago este producto, claro que obtengo x a la esto, ¿no? Eso es, digamos, fácil. ¿Sí? Eh, sí, ok, perdón. Eh, ok, y ahora me voy a enfocar en mostrar que a n-1 está en f bajo esta hipótesis de que este esté en f de x. ¿Sí? Eh, y observo lo siguiente, o sea, si el j es mayor que 1, ¿no? O sea, si aquí no estoy en el primero, si estoy más arriba, o si alguno de los k's es mayor que 1, pues entonces tengo esto, ¿no? O sea, esta es una desigualdad fácil. ¿Sí? Em, y eso me permite deducir fíjense, ¿qué puedo deducir? Que si j es mayor que 1, aquí, em, si j es mayor que 1, este exponente es menor que nm menos 1. ¿Sí? Y eso significa que, que, que si estoy interesado en conocer el coeficiente de x a la nm menos 1, eh, pues no tengo que considerar cuando j es mayor que 1. Y similarmente, tampoco tengo que considerar cuando k es mayor que 1. Solo me resta considerar cuando j es igual a 1 y k1 es igual a 1. ¿Sí? Y en ese caso, digamos, que no es el único caso con el que puedo contribuir al, para que este exponente me dé nm-1. Ok, en ese caso, pues veo qué es lo que sucede cuando j es igual a 1, ¿sí? Y cuando tomo k1 igual a 1, ¿no? Es decir, em, si j es igual a 1, aquí nada más estoy aquí solo hay un solo k, ¿sí? Y además ese único k que estoy tomando lo estoy tomando igual a 1. Ok, y entonces lo único que tengo es este, que es n menos 1. ¿Sí? Entonces me da n menos, eh, digamos, n menos 1, k igual a 1, y entonces lo que obtengo es a n menos 1, ¿no? Porque k es igual a 1. Y entonces el coeficiente correspondiente es este por este, ¿sí? Porque j es igual a 1, aparece solo una vez. Y así el coeficiente de esta potencia que acompaña a x a la nm menos 1 es este. ¿Sí? Que justamente es m visto dentro del campo que está en f, ¿no? Digamos, el 1 de f barra es igual al 1 de f.
¿sí? Y entonces concluyo, puedo dividir entre él y concluyo que a n-1 está en F. Ok. Y ahora vamos al paso inductivo. ¿Sí? Supongamos que ya probé que de derecha a izquierda, a n-1, etcétera, hasta n-k están en F. Y ahora quiero probar el siguiente, que es a n menos k más 1. Y voy a hacer un análisis similar. ¿Sí? Entonces vuelvo a fijar j desde 1 hasta m. ¿Sí? Y tomo de nuevo, tomo de nuevo mis kj, que son, digamos, que corresponden de nuevo a los exponentes que tomo de escribir este j veces para poder calcular el producto, ¿no? Y son los exponentes que aparecen, ¿no? X a la n menos k1, x a la n menos k2, ¿no? De tomar j de esos j elementos, j términos, digamos, un término de cada ocasión que escribí, que escribí este polinomio para calcular esa potencia. ¿Sí? Entonces observo, fíjense. Si alguno de estos es mayor que k más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces yo sé que menos ki es menor que menos k más 1. Entonces yo sé eso. eh, y digamos, y todos los demás, que son j menos un términos, ¿no? Porque aquí ya hay uno. Todos los demás que son j menos un términos, los k's son al menos uno, entonces el resto me da menor que menos uno, ¿no? Y son varios, son j menos uno. Entonces cuando sumo aquí, me da menor que eh, menos k más uno menos j menos uno. Entonces lo que obtengo es que esta suma, digamos, negada, L igual a 1 hasta J es menor que menos K más 1 menos J menos 1. Que observen, esto es menos K y luego es más 1, perdón, esto es menos 1 y luego es más 1, entonces este 1 y este menos 1 truenan y me queda menos K menos J, ¿sí? Y ya finalmente sumo NM, ¿sí? Y obtengo esta desigualdad. Ok, entonces tengo ya esa desigualdad y claro que aquí J es mayor o igual que 1. Entonces esta desigualdad, digamos, esto se revierte la desigualdad y obtengo esto. ¿Sí? Ok, ¿y eso qué significa? Pues que este de aquí es menor estrictamente que este de aquí. Ok, ahora, este de la izquierda no es otra cosa más que el exponente este que aparece aquí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa? Que si algún KI es mayor que K más 1, entonces no me sirve para calcular el coeficiente que acompaña a X a la NM menos K más 1. No me sirve porque el producto correspondiente, digamos, no alcanza a juntar lo suficiente para llegar a ese grado. Ok, ¿y eso qué significa? Que el coeficiente, aquí debió de haber sido KI, aquí, ¿no? O sea, eso significa que el correspondiente a, eh, a n menos KI, perdón, aquí no es KL, sino, eh, aquí es a n menos KI, es lo que debería ir aquí. Eh, no está involucrado en este caso. Ok, pero dicho de otra manera es que solo cuando KI es menor o igual que K más 1, pueden estar los coeficientes correspondientes involucrados en el coeficiente de f a la m que acompaña a este. Es decir, todos estos no aparecen aquí en el coeficiente que acompaña a este. Para nada, ¿no? Porque el grado no da, ahí o sea, no da lo suficiente para llegar a x para llegar a x a la n menos nm menos k más 1.
Ok, siguiente. Si alguno es menor y resulta ser que sí llegan, ¿no? O sea, si es menor, a lo mejor ahí sí llegan, ¿no? Si es mayor, no llega. Si es mayor, no llega. Si es menor, ok, quizás sí llega, ok, ¿qué pasa si sí llega? Pues entonces, observen, si se da esta igualdad, pues puedo cancelar nm y lo que obtengo es digamos, que entonces aquí tengo más, digamos, aquí tengo simplemente esta suma igual a k más 1, ¿sí? Pero son todos elementos aquí, ¿no? Entonces, es decir, todos son positivos. eh, y eso significa que eh, digamos, si todos son positivos y se da la igualdad, es decir, aquí se da la igualdad y todos son positivos, entonces ¿eso qué significa? Que todos tienen que estar abajo de k más 1, porque si alguno se pasara ya esta igualdad se pasaría, esta suma se pasaría de k más 1. Ok, entonces todos son menores que k más 1, ok, va. Y finalmente, ¿qué pasa si ahorita analizamos esto, cómo va a ser, qué va a tener que suceder al final, ¿no? Finalmente, si KI es K más 1, ¿sí? Y se da la igualdad, entonces pues lo que tiene que pasar es que aquí solo hay un sumando. Ahí solo hay un sumando. Ok. Y entonces ¿a qué llego? A que el coeficiente de f a la m que acompaña a este, ¿quién es? Pues eh, de esta parte, deduzco que si el A menos KI correspondiente, ¿no? El A menos KI correspondiente aparece en un, aparece, digamos, acompañando a este, que digamos sería el producto de los A's correspondientes, todos los A's que aparecen ahí satisfacen ser de la forma A menos KL, donde el KL es menor que K más 1. ¿Sí? En otras palabras, el monomio formado por esas A menos K, I menos K, A menos K, AN menos KL, etcétera, eh, nunca aparece AK más 1, perdón, AN menos K más 1 ahí. ¿No? Y donde aparece, digamos que aparece solo uno de ellos, que sería entonces AN menos K más 1. Y aparece con el coeficiente correspondiente. Y entonces, y además, todos digamos, los siguientes ya no están involucrados para nada. Y así cuando calculo el coeficiente de f a la m que acompaña a este, lo que obtengo es que ese coeficiente es esto, más una expresión polinomial digamos, en los anteriores, todos con coeficientes en f. ¿Sí? Con coeficientes en f porque son productos de esos a's por un coeficiente binomial, pero el coeficiente binomial vive, digamos, el resultado vive en f. ¿Ok? Ahora, por hipótesis inductiva, todos estos ya están en f porque estos ya supuse que estaban en f. ¿No? Y entonces las expresiones polinomiales en ellos con coeficientes en f están en f. Ok, y entonces este tiene que estar en f, ¿sí? Pero este es invertible y está en f. Y, ok, pues deduzco que este está en f. ¿Sí? Entonces, un poco técnica, eh, pero muy útil. ¿Sí? Y finalmente llegamos. ¿Sí? Un campo es perfecto si cualquier extensión algebraica suya es separable. ¿Sí? Y el teorema es que todo campo de característica cero y todo campo finito es separable. Entonces vamos a mostrarlo. ¿Sí? Tomen una extensión algebraica, E sobre F. ¿Sí? Yo quiero ver que es separable, entonces tomen un elemento y entonces yo quiero mostrar que ese elemento es separable sobre F. Ok, ahora factoricen el polinomio mínimo de ese elemento en e barra de x. ¿Sí? Esta igualdad, pues yo solo sé que tiene sentido en e barra de x.
¿sí? O sea, en una cerradura algebraica. Ok, y observen que aquí ya estoy usando el hecho de que ya sé que todas las raíces de este aparecen con la misma multiplicidad, nu. ¿Sí? Y esa multiplicidad pues, con la que aparecen cada una de ellas tiene que ser, claro, igual a la multiplicidad con la que alfa misma aparece. Ok, entonces primer caso, si la característica del campo es cero, ¿sí? Entonces en particular todo entero, digamos, todo entero positivo se vuelve invertible en el campo. ¿Sí? Ok, y ahora, y yo sé que, y la cuestión es que esto de la derecha puede ser interpretado como que cada uno de ellos está elevado a la nu, o que es todo el producto este elevado a la nu. Entonces, si lo interpreto así, lo que obtengo es un polinomio eh, con la propiedad de que elevado a la nu tiene coeficientes en f. Eh, ok, y entonces el lema anterior, como las únicas dos hipótesis son estas, pues me dice que f mismo ya está en f de x. Ok, y entonces este está en f de x. eh, pero, pero entonces observen, como yo tengo esta igualdad, ¿sí? No tiene que ser uno porque este es irreducible. O sea, ya a estas alturas yo ya sé que este de adentro está en f, ¿sí? Si no fuera mayor que uno, pues yo tendría ahí un polinomio que tiene coeficientes en f, cuyo cuadrado dividiría este que es irreducible. Entonces, la irreducibilidad entonces ahora obliga a que nu sea uno, ¿sí? Porque, digamos, ya sé que este tiene coeficientes en f. Ok, no es igual a uno, pero eso significa que la multiplicidad es uno, ¿no? O sea, que todas aparecen con multiplicidad uno. Y entonces alfa es separable sobre f. Ok, y entonces ya mostramos que los campos de característica cero son perfectos. Y ahora los finitos. ¿Sí? Entonces supongan que f es finito. ¿Sí? Y digamos que p es la característica. ¿Sí? Y vamos a escribir, digamos, queremos aplicar un truco similar a este, pero claro que ahora lo que vamos a hacer es, pues, dividir, digamos, extraer de nu la máxima potencia de p que lo divide. ¿Sí? Entonces así ya, digamos, lo escribimos como p a la t por e, donde ya p ya no divide a e. ¿Sí? Y de nuevo, digamos, es el mismo argumento que muestra que entonces e tiene que ser uno. ¿Sí? Digamos, les dejo como ejercicio ya armar ese argumento. Es prácticamente el mismo. Ok. em, Ahora, digamos, porque que P no divida E significa precisamente que E sea invertible en el campo. ¿No? Y ya no podemos extraer, ya no podemos meter a E nada que venga, digamos, nada de esta parte que involucra a P, porque P mismo ya no es invertible. ¿No? O sea, em, E sí es invertible y ya P ya no es. Ya no le podemos pasar nada más. Entonces, es lo máximo que podemos, digamos, asegurar que es uno, ¿sí? Usando el lema anterior. Ok, pero ya sabiendo que es uno, a lo que llego es a esto, que este polinomio mínimo es este producto. Como estoy trabajando en característica P, ¿no? En característica P, A más B a la P siempre es igual a la P más B a la P. Ejercicio ya lo había dejado en algún momento. Ok, entonces aquí entra el P a la T. Me pueden decir, sí, pero esto no es P, es P a la T, pues sí, pero por ejemplo, A más B a la P cuadrada es esto por P y, y puede entrar uno, ¿no? O sea, esto es A más B, perdón, A más B a la P cuadrada es esto a la P por P, que es esto a la P. Y entonces aquí ya puede entrar uno y después entra el otro. ¿Sí? Entonces no es mayor problema. Y esto de aquí lo que observo es que es, resulta de considerar este polinomio y en lugar de x escribir x a la p a la t, entonces es g evaluado en este. ¿Sí? Es como
como ev x a la p a la t, esto en G, ¿sí? Un morfismo de evaluación, ¿no? Que como este tiene coeficientes en F, este también, ¿sí? Ok, ahora consideren la función elevar a la P, ¿no? Digamos, que le llamamos el morfismo de Frobenius del campo, F paréntesis alfa. Digamos, la característica de F paréntesis alfa también es P, ¿sí? Eh, elevar a la P es un morfismo de campos. Bueno, es un morfismo de anillos conmutativos unitarios, pero pues, eso será un morfismo de campos si el dominio y el codominio son campos. Y es inyectivo entonces, porque el dominio es un campo. ¿Ok? Pero F es finito, entonces F paréntesis alfa es finito. Y así esta es una función inyectiva de este conjunto finito en este conjunto finito, entonces tiene que ser suprayectiva. Em, ok, ahora como es inyectiva, eh, su potencia tésima también lo es. Ok, su potencia tésima también lo es. Y así la potencia este es separable sobre F. Em, y digamos, en realidad aquí digamos, tengo que considerar este morfismo de Frobenius, pero no en F paréntesis alfa, sino en F paréntesis alfa 1 hasta alfa R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso aquí tengo, en lugar de alfa, tengo alfa 1 hasta alfa R, aquí en lugar de alfa tengo alfa 1 hasta alfa R, aquí también. Y la inyectividad dentro de ese campo lo que me dice es que eh, como alfa i es distinto de alfa j, alfa, alfa i a la p a la t es distinto de alfa j a la p a la t. Y eso lo que me dice es que aquí, en estos, digamos los x menos alfa j a la p a la t, aparecen todos con multiplicidad 1, ¿no? Porque estos van siendo distintos por pares. Es lo que me dice la inyectividad de esta tésima potencia, pero como dije, aquí lo considero en esta otra extensión, en lugar de alfa, alfa 1 hasta alfa r. Ok, y así llego a que este es separable sobre f. ¿Por qué? Porque, porque este se anula en este elemento y este ya tiene todo, digamos, sus factores en e barra de x son, son todos eh, aparecen todos con multiplicidad 1 y entonces el polinomio mínimo, pues, que divide a este, porque este se anula en este elemento, pues, también sus factores aparecen con multiplicidad 1, ¿sí? Entonces este es separable sobre f. ¿Sí? Ahora recuerdo que lo que yo quiero es mostrar que alfa es separable porque alfa fue mi elemento que tomé. Entonces, yo quiero mostrar que alfa es separable sobre f. Ok, y ahora considero de nuevo el de Frobenius, pero ahora adjuntando pues nada más alfa a la p a la t. ¿Sí? Misma regla. ¿Sí? Entonces, de nuevo, este es finito, finito, inyectivo, digamos es el mismo conjunto, ¿no? Es una función inyectiva del conjunto en sí mismo, entonces es suprayectiva, de nuevo. Y así existe beta con la propiedad de que digamos, de que el Frobenius a la t en beta es este, ¿no? Pues sí, porque si este es inyectivo del conjunto a sí mismo, pues es suprayectivo y entonces todas sus potencias son suprayectivas, ¿sí? Ok, y entonces obtengo esta igualdad, ¿sí? Por otro lado, eh, alfa es la única raíz de este polinomio, ¿sí? Porque, digamos, esto es igual a esto.
Y aquí la única forma de que esto sea cero es que cuando este toma el valor alfa. Ok, y justamente, fíjense, digamos este menos este es cero. Entonces, beta tiene que ser entonces igual a alfa. ¿Sí? Ok, pero entonces, fíjense, de beta lo que yo puedo decir es que beta está en f paréntesis alfa p a la t. Ok, pero al ser igual a alfa, pues alfa está en él. Y este es separable sobre f, por lo tanto todos los elementos de este son separables sobre f. Y entonces alfa es separable sobre f. Y ya terminé, porque yo quería mostrar que todo elemento de es separable sobre f. Ok, y digamos, para regresar por última vez a, a mi tabla, ¿sí? A lo que llego es, pues todos estos son perfectos, ¿no? Por ser de característica cero, y lo que me dice el hecho de que aquí no hay igualdad, pues es que el campo base, este no es perfecto, ¿no? Y lo que observo es que justamente el hecho de que haya yo recurrido a introducir una indeterminada o a introducir algo que me mantuviera la característica pero me lo hiciera infinito, pues de hecho ya no es casualidad, tenía yo que hacerlo porque en el caso de campos finitos siempre voy a tener algo que es perfecto. Em, ok, entonces hoy lo que hicimos fue eh, darle sentido a lo que sucede aquí entre estas dos columnas, ¿no? ¿Qué cosas pueden suceder en esas dos columnas? Y poco a poco vamos a ir avanzando en la relación entre las tres columnas. Ok, y finalmente, pues un poco de tarea.